Sí. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Es un gusto poderlos saludar. Dios los bendiga. ¿Están preparados para la palabra de Dios? Pues vayamos abriendo nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Ahorita decía Dani, prendan su Biblia. Ya, muy tecnológicos. Todos ya estamos, ¿no? Siempre es bueno traer la Biblia también. Cuadernos, se le acaba la batería y no, pues ya se me acabó. ¿Y hasta cuándo se le acaba la batería? Nunca, ¿verdad? Es bueno tener la Biblia también por escrito y al rato se hace diestro en la palabra también. Vamos a continuar con la serie Jesús, nuestro más grande ejemplo. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. A decir, me hubieras dicho, ese me lo sé de memoria. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuántos creen esto? Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Señor y amado Salvador Jesucristo, nosotros nos presentamos una vez más en este día ante tu presencia. Sabemos y creemos que tú estás aquí, tú estás en este lugar, observando nuestras vidas, observando nuestro corazón y también con el anhelo de que cada uno de nosotros seamos transformados cada vez más a tu imagen. Tú quieres trabajar en los corazones, tú quieres transformar las vidas, tú quieres atraer cada vez más personas a tu salvación y edificar tu iglesia en tu verdad. Queremos en este tiempo disponer nuestras vidas, nuestro corazón para escuchar tu palabra, que sea tu verdad anunciada con misericordia, con gracia, para que podamos recibirla y pueda producir esos cambios necesarios en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en cualquier lugar, en cualquier área que nos desempeñemos, pero sobre todo esos cambios en nuestra relación contigo, porque tú quieres tener una relación íntima con nosotros y también nosotros anhelamos que tú sigas actuando en nuestro corazón. Gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, te damos toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento es tuyo, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos permita y nos ayude a estar atentos a tu verdad. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Es el tema número 15 ya de la serie Jesús, nuestro más grande ejemplo. Hemos visto bastante acerca de Jesús y la intención de esta serie principalmente es presentar a Jesús como hombre. Sabemos que Jesús es todo Dios, pero Jesús también es todo hombre, de modo que se puede identificar con cada uno de nosotros. En días pasados también hablamos de que Jesús fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Pero a diferencia de muchos de nosotros, Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. Por eso Él podía enfrentar cualquier circunstancia, salir victorioso y terminar haciendo la voluntad del Padre, porque Él se llenaba constantemente de Dios. Él mismo decía, nada hago yo por mi propia cuenta, sino que todo lo que escucho, todo lo que oigo hablar del Padre, eso hago. Y es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo, hacer todo lo que vemos en el Señor Jesucristo, ser unos imitadores fieles de Jesús, porque al fin y al cabo por eso somos cristianos, porque somos pequeños Cristos o seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Este tema, número 16, aunado a los siguientes dos temas que trataremos, van a ser en relación a las fechas que estamos enfrentando. ¿Qué son las fiestas decembrinas, no? ¿Cuántos aquí les gusta Navidad? Levante su mano, a los que no les damos regalo. Pero estamos ahorita en las fiestas decembrinas. Temporada que es de mucho impacto aquí pues no solamente aquí en México, sino en el mundo. Pero especialmente aquí en México, por ser una fiesta considerada religiosa, tiene mucho impacto aquí en México. Las fiestas decembrinas o lo que es Navidad. Y pues Año Nuevo, ese sí es en todo el mundo, ¿no? Que mantiene pues el mismo calendario, pero
En México, en el pueblo mexicano, tenemos un alto impacto en esta celebración porque somos considerados un país sumamente religioso. ¿Cuántos de nosotros traíamos nuestro escapulario y nuestras tarjetitas en la cartera y hacíamos nuestras mandas y todo eso? Somos religiosos. ¿Cuántos nos abstenemos de pasar por debajo de una escalera? O si tiras la sal, te vas a tu cuarto y te pones a orar pensando que te va a ir mal. O sea, son supersticiones, al fin y al cabo es religiosidad. Y Navidad se considera por el mundo una celebración religiosa. Y debido al poco entendimiento que se tiene acerca de esta celebración o del motivo de esta celebración, eso es lo que produce pura religiosidad en los corazones. Algo meramente religioso. Por eso vamos a tratar en estas próximas semanas, el día de hoy y las próximas 2 semanas, que compete o abarca lo que es Navidad y Año Nuevo, temas relacionadas con la palabra de Dios, con los propósitos de Dios, con el ejemplo de Jesucristo. Trataremos de evidenciar a la luz de la palabra de Dios y en relación al ejemplo del Señor Jesucristo, la verdadera razón de la celebración de la Navidad, la profundidad del concepto del amor, que es la base fundamental de esta celebración, o debe ser la base fundamental de esta celebración, y cómo debe de influenciar en tu comportamiento y en mi comportamiento. Porque ¿cuántos saben que debe de haber una influencia de parte de Dios en nuestras vidas? El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros debe de tener la mayor influencia en nuestro comportamiento. A diferencia de lo que muchos creen, incluso muchos cristianos, que creen que ya estando en la vida cristiana podemos ser poseídos por demonios, lo cual es algo incorrecto. El cristiano no puede ser poseído por Satanás, porque Satanás posee, quita la voluntad de una persona cuando una persona está endemoniada, y el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo guía a toda la verdad, el Espíritu Santo gobierna, dirige, pero no quita la voluntad del hombre. Es decir, tú y yo por nuestra propia voluntad decidimos aceptar la influencia del Espíritu Santo para llevar un comportamiento más adecuado, acorde a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, que nos muestran la voluntad de Dios. Pero la palabra, el Espíritu de Dios, Dios mismo, tiene que tener influencia en nuestro comportamiento diario. Por lo tanto, necesitamos tener un entendimiento adecuado de lo que es la Navidad o lo que es el Año Nuevo, porque al fin y al cabo lo celebramos. ¿Cuántos aquí celebran Navidad? ¿Hay alguno que no lo celebre? Si alguien no lo celebra, al final platicamos y a ver a qué arreglo llegamos. No tiene nada de malo, ¿eh? Ese es otro tema, ya lo hemos compartido anteriormente, el año pasado, creo, pero no tiene nada de malo. Pero lo celebramos al fin y al cabo y estamos involucrados en celebraciones de este tipo. Pero podemos hacerlo siempre y cuando lo hagamos de manera adecuada. De acorde a los parámetros, a los estándares que la palabra de Dios nos marca, ¿no? Es como cuando el apóstol Pablo decía, ¿no quieres comer puerco? Pues no comas. Pero tampoco molestes al que sí quiere comer. El que no come, para Dios no come. Y el que sí come, para Dios también come. Entonces, el que come le da gracias a Dios y el que no come también le da gracias a Dios. Entonces, sea que comamos o no comamos, sea que vivamos o muramos, pues de Dios somos. Entonces, al fin y al cabo, bueno, si nos basamos en la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios sea la que nos guíe, la que guíe nuestro comportamiento, entonces podemos experimentar un crecimiento en nuestra vida diaria, en nuestro comportamiento de manera espiritual. Amén. Ahora, por otro lado, del pasaje que acabamos de leer de Juan capítulo 3, versículo 16, encierra 3 grandes temas de la palabra de Dios. 3 grandes temas que son los que vamos a estar tocando, en los cuales el Señor Jesucristo como hombre mostró el más grande ejemplo que podamos ver, el cual, si lo entendemos, si entendemos el ejemplo de Jesús en estos temas que trataremos, vamos también a creer y vamos también a confiar que es digno de imitar ese mismo comportamiento. ¿Y qué es lo que va a producir? Que no importa el desgaste que tengamos, no importa el esfuerzo que tengamos que poner en nuestras vidas,
vamos a querer alcanzar la mayor semejanza a Cristo Jesús. Nos vamos a desgastar todo lo que podamos, porque queremos ser como nuestro Señor, queremos ser como nuestro Rey y como nuestro Salvador. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cuántos saben que para poder ser como Jesús hay que esforzarse? Hay que esforzarse por dejar aquello que no le agrada a Dios y esforzarse por añadir lo que sí le agrada. No nomás es necesario que dejes de tomar. También es necesario que comiences a orar, que comiences a leer la palabra, que comiences a bendecir. No solamente es necesario que comiences a dejar las groserías, sino también es necesario que comiences a añadir palabras de bendición a tu boca. La vida cristiana es un constante cambio. Por lo tanto, si entendemos el ejemplo que Jesús nos da a fin de que lo imitemos, entonces vamos a querer desgastarnos. A veces nos desgastamos por ganar dinero. ¿Cuánto les gusta el dinero? Si no les gusta, ahí déjenlo en la entrada, yo lo recojo. Pero ¿a cuánto les gusta el dinero? Y se esfuerzan por trabajar para ganar dinero. ¿Sí o no? Bueno, porque creen que el dinero les puede suplir las necesidades. ¿Cuánto más, mis hermanos amados, Jesús puede suplir nuestras necesidades, no solo temporales, sino eternas, espirituales, abundantemente? Esforcémonos por trabajar a fin de que podamos parecernos más a Jesús cada día. El mismo Señor lo dijo: no trabajes por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Entonces, esforcémonos, recordemos que Jesús era completa y totalmente Dios, pero también Jesús era completa y totalmente hombre. Y el mismo poder que habitaba en Cristo Jesús por causa del Espíritu Santo y de su naturaleza divina, mi hermano, es el mismo poder que ahora también opera en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿O acaso el Espíritu Santo que Dios puso dentro de ti es diferente a Cristo Jesús? Es el mismo Dios, es el mismo que el Padre, y es el mismo poder que opera en nuestro corazón, que opera en nuestra alma, en nuestro espíritu, el cual nos ha libertado del pecado para que ahora podamos ser siervos de la justicia de Cristo. Y escúchame bien, tener la capacidad de decidir siempre a favor de la voluntad de Dios. Es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, capacidad. Nos da libertad del pecado para tener capacidad. Un esclavo no tiene capacidad de decidir, un esclavo lo mandan. ¿Cuántos son patrones aquí? ¿Cuántos se dejan que sus empleados, hey, patrón, lánzate por las cocas? ¿Verdad que no? No es así. Una persona que es siervo, una persona que obedece. Cuando éramos esclavos del pecado, obedecíamos al pecado, no teníamos la capacidad de decidir. Pero ahora que hemos sido libertados del pecado y que ahora que ha sido puesto el Espíritu Santo en nosotros, ahora podemos decidir a favor de la voluntad de Dios. Por lo tanto, nadie que haya nacido de nuevo puede decir que pecó sin razón o sin conocimiento. Todo pecado lo cometemos conscientemente. Todas las mentiras que echamos, la maquinaste antes de echarla, no te hagas. ¿Cuántos han echado mentiras? Me están viendo feo como diciendo, ya qué mentiroso. Bueno, dejaremos esto para otro tema. Pero tenemos la capacidad por su Espíritu Santo de decidir a favor de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios es lo podemos conocer a través de la vida del Señor Jesucristo. Es decir, que podemos identificar las virtudes de Dios por medio de la vida del Mesías, por medio de la vida de Cristo Jesús. Y en este pasaje de Juan 3:16 encontramos virtudes como el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y encontramos virtudes como la generosidad que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y encontramos una virtud más que es propósito. Tenemos que ser personas con propósitos. Si no somos personas con propósitos, somos personas vanas. Somos personas que gastamos el aire de otro. Consumimos lo que le queda a mi abuelo. Nos los gastamos nosotros, sin hacer nada. Por eso los que son ninis son tan atacados, porque no producen nada a la sociedad.
Y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo y ciudadanos del reino de Dios, tenemos que producir para el reino. Tenemos que producir para Dios. Si un ciudadano cualquiera está obligado a contribuir a su nación, ¿cuánto más un ciudadano de Cristo, del reino de Cristo, tiene que contribuir para Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos bien. Entonces, en las próximas semanas estaremos viendo el amor, la generosidad y los propósitos. ¿Sale? El día de hoy vamos a hablar acerca del amor. Jesús, mi ejemplo de amor. Mi ejemplo de amor. Si le quiere poner un título a la enseñanza es Imitando el amor de Cristo. Ese es el título que vamos a tratar el día de hoy. Imitando el amor de Cristo. Ya lo dijimos ahorita, el Señor Jesucristo como hombre es la manifestación visible del Dios invisible. Es la manera en la que nosotros podemos conocer a Dios e identificarnos con Dios. Dice la Escritura que Él mismo no se identifica con nosotros en nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que fue tentado en todos pero sin pecado. Y se identifica con nosotros en nuestras debilidades, en nuestras necesidades. Y es la manera en la que nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Dice la Escritura que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es precisamente en el comportamiento de Cristo que encontramos la voluntad de Dios. Es en el comportamiento de Cristo que encontramos lo que al Padre le complace. Lo vimos en el primer tema o en el segundo tema, no recuerdo. Pero si quieres ver en lo que el Padre se complace, voltea a ver a Jesús y vas a ver en qué se complace el Padre. Si estás haciendo algo que no hace a Jesús, entonces el Padre no se complace. Hablando en términos muy generales. Pero todo lo que vemos en el comportamiento del Señor Jesucristo era agradable delante de Dios, era de olor grato al Padre. Si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, entonces necesitamos, escúchame bien, observar y aprender de Jesucristo. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Bueno, necesitas observar y necesitas aprender de Jesucristo. Si quieres agradar a Dios, llevando fruto en toda buena obra, no solamente tienes que observar y aprender, necesitas también imitar a Jesucristo, imitar su comportamiento e imitar cada aspecto de su vida. Y esto incluye el amor. Necesitamos ver de qué manera Jesús amaba para que también nosotros podamos amar de la misma manera. Porque, ¿cuál es el concepto que se tiene del amor el día de hoy? ¿Qué podemos pensar o qué concepto tenemos del amor? Todo va acorde a la edad, ¿sí o no? Si le preguntas a un adolescente te va a decir que el amor es tener pareja. ¿Qué es el amor? Ay, tener un esposo o una esposa. Y si le preguntas ya a un señor mayor te va a decir que el amor no existe. Ya, porque ya pasó por mucho. Pero todo el mundo tiene un concepto del amor muy superficial, muy vago. El amor es tener una pareja. Y cuando la tienen se da cuenta que no es así, ¿no? El amor es hablar bonito. Si hablas bonito eres amoroso, si no, no. El amor es salir con alguien o tratar bien a alguien. Si lo tratas, mira cómo se aman, porque lo tratas bien. Mira cómo se aman. Hay otros dicen que el amor es dejarlo ir. Entonces yo no entiendo qué es eso de si lo amas, déjalo ir, o sea, pero dicen que es amor. Bueno. Y hay algunos más gruesos en filosofía, ¿eh? Así que sus pensamientos van más allá de las Escrituras y dicen, no me ama porque no me pega. O sea, yo no entiendo eso de que el amor lo traducen al maltrato. Y es real, ¿eh? Digo, suena chusco, pero es real. Si le dejan de pegar, sientes que ya... Si a una mujer le dejan de pegar, sienten que ya no le interesa, ya andas con otra. Porque ya no me pones atención, ni para pegarme. O sea, suena chusco, pero es real. En muchas ocasiones tenemos un concepto del amor muy limitado, o un concepto del amor demasiado superficial. Yendo un poquito más profundo, o con mayor seriedad, muchos piensan que en la disciplina hay falta de amor. Tanto así que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya no permite disciplinar a los hijos. Porque eso va contra el amor que le debes demostrar. Entonces, si tú disciplinas a alguien en la iglesia,
es una iglesia que no tiene amor. Si disciplinas a tus hijos, no los tratas mal, es un maltrato. Porque tienen un concepto muy vago, muy superficial del amor. Si hablas con la verdad y los ofende, no tienes amor. Por eso las iglesias de la prosperidad están llenas. Por eso las iglesias en donde se hablan las bendiciones y las promesas de Dios están llenas, pero donde se hablan las responsabilidades y los compromisos que tenemos para con Dios, como la santidad, la justicia y la integridad, están vacías. Porque es una iglesia donde no hay amor, donde no aman. Porque el amor es hablar bonito, el amor es hablar las cosas que agradan al oído. Tanto así que dice el apóstol Pablo, llegará el tiempo donde no soportarán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, a ver, rásquele el oído al que tiene a un lado. No se crea, ya le iba a meter el de no se crea. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, dice, conforme a sus concupiscencias. O sea, maestros que le digan lo que quieren escuchar. ¿Cuántos aquí quieren tener? Ya voy a sacar los deseos del corazón. Nomás dije quieren tener y muchos la sonrisita así como Ferrari. No, si yo les digo, no, tú vas a ser un hombre rico, Dios te va a prosperar en tus negocios, échale ganas y que Dios te quiere ver triunfar. ¿A cuántos les gusta escuchar eso? Se siente bonito en la carne, ¿sí o no? En la carne sientes bonito. Ay, Señor, ya voy a dejar de comer frijoles, gracias, Dios. Pero están apartados de la voluntad de Dios en muchas ocasiones. Aquella oración del salmista que decía, no me des mucho, ni me des poco, dame lo necesario para el día. Porque si tengo mucho me olvido de ti, si tengo poco robo y peco contra ti, entonces manténme del pan necesario. Qué oraciones tan maduras, ¿no? Tan espirituales. Pero el amor muchas veces se piensa que está alejado de todas estas cosas. Si no consecuentas el pecado, entonces tienes falta de amor. Si no eres alcahuete con alguien que anda mal, entonces eres falta de amor. Alcahuete yo lo entiendo como que sonsacas, ¿no? Bueno, así yo lo entiendo. Pero si no sonsacas a alguien en su pecado, entonces no tienes amor, eres demasiado duro, demasiado rígido. Imagínense el Señor Jesucristo, ¿no? Hablando con verdad y con autoridad, volcando las mesas de los cambistas por ladrones. No, con Él ni te metas, Él tiene falta de amor. No, sino que el Señor centraba su vida, su comportamiento en hacer lo que agrada al Padre y en muchas ocasiones hacer lo que agrada al Padre es caer mal, mi hermano. Muchas veces hacer lo que agrada al Padre es renunciar a la familia. Ya no te pueden ver porque tú hueles a Cristo y ellos no. Pero eso no significa que no tengas amor o que tengas falta de amor, no. Para el mundo el amor lo permite todo. De modo que ahorita muchos apoyan el matrimonio igualitario. En una ocasión me tocó leer un comentario en Facebook de eso. Ay, si se aman, el amor todo lo permite. Pero es un concepto pues mundano totalmente. O sea, fuera del pensamiento de Dios, el amor no todo lo permite. El amor está basado en Dios, está basado en Él, en su comportamiento, en su carácter, en su esencia y está revelado en las Sagradas Escrituras. ¿Quieres saber qué es el amor? Métete, échate un clavado aquí en las Escrituras. Para que veas que el amor no todo lo permite. El amor no permite las abominaciones del adulterio o las abominaciones de la fornicación o de la homosexualidad o del aborto, cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero el mundo cree que el amor todo lo permite y en muchas ocasiones amar a alguien se limita principalmente a la pareja, a la madre o a los hijos. Y cree que el hombre tiene derecho a aborrecer a otros que no sean mamá, papá o hijos. Y algunos hasta mamá aborrecen o a papá. Pero esto está alejado de Dios. Aún en otros tiempos, y quizá a algunos aquí les cueste trabajo todavía decirle a sus papás que lo aman, o a un amigo, o a un hermano, porque en otros tiempos el decirle a un varón a otro varón te amo, no, era lo peor que podías hacer, porque eso era de mujeres. Y aún muchos papás
instruyeron a sus hijos de esa manera. Yo fue en Cristo donde yo aprendí a decir te amo. Yo no decía te amo hasta que conocí a Jesús y vi la necesidad de decir te amo. Tengo algunos amigos que les digo te amo, que me dicen te quiero mucho, me dicen. Le digo yo te amo, porque todavía cuesta trabajo esa palabra. Y ya que yo les digo yo también te amo, me dicen. Pues ya como que se animan, ¿no? Pero ¿por qué? Por la cultura que tenemos y la enseñanza de un amor tan superficial, un amor tan barato, ¿no? La cuestión está en que en el mundo fuera de Cristo cada persona le da el significado al amor como bien le parece. Al punto que el amor tiene muchos modos. Es que él ama a su modo. Es que él tiene su modo de amar. Pues así como hay muchos dioses, entonces también hay muchas formas de amar. La realidad que no, la realidad es que no, mi hermano. La realidad es que no hay muchos modos de amar o de amor. Hay un solo modo de amor, hay un solo modo de amar. Y lo encontramos en Dios, revelado por medio de Cristo Jesús a través de su Evangelio. Ese es el único modo de amar. No puedes amar de otra forma. No puedes decir que tú amas a tu manera. No puedes decir que tú amas a tu esposa a tu manera o que tú amas a tu esposo a tu manera. Abandona eso y comienza a amar a la manera de Dios. Comienza a amar con el verdadero amor que nos revela la palabra. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Es que yo así soy, yo así lo amo. No, olvídate de eso. Sácate de la cabeza eso y comienza a amar a la manera de Cristo. Si no, no estás amando, si no estás perdiendo el tiempo. Y no estás produciendo nada. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos amados de Dios? Bueno, a ti te dice la palabra, sed imitador de Dios, como hijo amado de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo nos dice la Escritura que debemos andar? En amor como también Cristo nos amó. No de la manera que tú crees que es el amor. No de la manera en la que tú sientes, de acuerdo a tu carácter. Tú puedes tener tu propia personalidad, no pasa nada, pero debes de amar a la manera de Cristo. No puedes amar a tu propia manera. La palabra relaciona el imitar a Dios con el imitar a Jesucristo. Sé pues imitadores de Dios y anda como Cristo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto que dice la Escritura que el Padre y el Hijo uno solo son. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Porque Felipe quería conocer a Dios. Quizá decía, ya que conozca a Dios, entonces cambio. Y Jesucristo le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has visto, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Yo y el Padre uno solo somos, dijo en Juan capítulo 10, versículo 30. Y en Juan capítulo 6, versículo 45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Dándonos a entender implícitamente que a través de Jesucristo es que podemos ver al Padre y aprender de él. Oír al Padre y aprender del Padre. Si quieres ser imitador de Dios, como lo manda el apóstol Pablo a los Efesios, entonces tienes que ser un imitador de Cristo. ¿Saben que muchos han optado por rechazar a Jesús y pretender quedarse con Dios? Así lo hacen los testigos de Jehová. Ellos rechazan a Cristo y se quedan con Jehová, porque Cristo no les gusta. Me estaba contando un hermano que en los testigos de Jehová todo se permite. Todo se permite. Y luego otra hermana me decía que puedes meter un permiso de 3 meses para ponerte bien borracho y regresar.
A Jesucristo no les gusta. El primer principio que tenemos que entender es que para agradar a Dios tenemos que imitar a Cristo. Lo relaciona la palabra ampliamente en este pasaje. Imitar es esforzarse por hacer lo mismo que otro. Cuando tú quieres imitar a alguien, te esfuerzas por hacer lo que el otro hace. Yo tengo a mi bebé de 2 años y a veces quiere imitar lo que nosotros hacemos. Y le quieres poner la ropa y yo. O sea, porque quiere ser grande también. Y ya que no puede, dice, ayuda. Ya le ayudo. Pero se esfuerza. Si tú quieres imitar a Cristo, entonces tú tienes que esforzarte. Y esforzarte no es quedarte en la cama. Esforzarte es cansarte. Es sudar, es hacer un trabajo por querer imitar a Cristo. Y en muchas ocasiones el trabajo, o en la mayor parte de las ocasiones el trabajo es espiritual. Es en el corazón el imitar a Cristo. Esforzarse por hacer lo mismo que otro. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es: esfuércense por ser igual a Dios como sus hijos que son. El mandamiento es esforzarnos por hacer las cosas de Dios si es que somos sus hijos. Porque dice la Escritura, el hijo honra al padre. Ahí lo dice en Malaquías, capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy yo padre, entonces ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Pero la palabra nos dice, esfuérzate por imitar lo que es de Dios. Los hijos de Dios, dice la Escritura, buscan las cosas de Dios. ¿Cuánto de Dios conocemos como para imitarlo? ¿Cuánto de Dios tú conoces para imitar a Dios? ¿Yo ya lo imito? Bueno, pues a lo mejor lo que conoces de Dios es muy poquito. De modo que crees que lo que conoces de Dios es todo y ya no tienes nada que cambiar en tu vida. Cuando la realidad de la palabra es que hay muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar. Si tú lees todo el capítulo 4 de Efesios, el contexto del pasaje que estamos leyendo, ahí habla de todas las cosas que tenemos que hacer. Deja de decir mentiras, comienza a hablar con verdad. No digas groserías, mejor di lo que es para edificación de otros. Perdona como Cristo te perdonó. Quita la amargura, la ira, el enojo, la malicia y muchas cosas más en las que tenemos que trabajar para poder ser imitadores de Dios como sus hijos amados. Pero es esforzarnos. Dile al que tienes a un lado, esfuérzate. Te va a ir bien, dile. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Bueno, tenemos que esforzarnos por las cosas de Dios. Si no nos esforzamos, entonces no nos puede ir bien. Por otro lado, también la palabra en este pasaje nos declara que la manera de imitar a Dios es vivir o tener un estilo de vida fundamentado en el amor. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Esa palabra andad significa vivir, tener un estilo de vida. No de 2 días, no de 1 semana, sino hasta que te mueras. Un estilo de vida constante, fundamentado en el amor. No un simple amor producto de un sentimentalismo. Porque el amor que surge de los sentimientos se acaba de la noche a la mañana. Amaneciste amando a tu esposa con todo tu corazón, hizo algo que te enojó y te dormiste aborreciéndola con todo tu corazón. Porque tu amor es sentimentalismo, no es amor. Es pura emoción. Pero la vida del cristiano debe estar fundamentada en el amor de Cristo, no un sentimentalismo, no un amor pasajero, o no un amor temporal que depende de las circunstancias. Hay un dicho que dice que cuando el dinero hace falta, el amor sale por la ventana. ¿Cuántos viven esto? Levante su mano. ¿Por qué? Porque cuando hace falta dinero en el hogar hay puro pleito. Y el amor dice, yo ya me cansé, ahí la vemos. Y se cruza. Ya no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque es un amor dependiente de las circunstancias. Si estamos bien, entonces amamos. Si no estamos bien, entonces no amamos. Ese no es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos llena y nos ama aún a pesar de que tú y yo estemos mal. Dios no nos deja de amar. No es un amor barato, no es un amor condicionado a la respuesta de otros. ¿Cuántos aman a su esposa para que ella los ame?
Es un amor condicionado, entonces. Si tú la amas para recibir de ella algo a cambio, entonces es un amor condicionado. Pero el amor de Dios no es con condición. El amor de Dios se entrega sin esperar nada a cambio. Le compraste una vajilla aunque no te cocine. Porque la compraste, pues, tú querías. Pero tú la amas tanto que no esperas nada a cambio. No es un amor egoísta que busca obtener siempre algo a cambio o buscar lo suyo propio. Porque hay personas tan egoístas que aman para sí mismos o pretenden amar para obtener beneficios propios. Y eso no está bien. No es un amor pirata, es decir, copia de otro amor. Muchos copian el amor de la esposa. Mientras ella esté amándote, tú la amas. Eres una copia de su amor. Termina de amarte, tú también terminas de amarla. O viceversa, ¿no? Y cada uno tenemos responsabilidades de amar sin condición. El versículo 2 de Efesios 5 en la Nueva Traducción Viviente dice: vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Todo lo que hacemos en el día a día refleja de aquello que nos estamos llenando. Todo lo que hacemos es un reflejo de lo que nos estamos llenando. A través de las distintas circunstancias se prueba nuestro corazón. Y sale a relucir aquello que es nuestro fundamento. Yo hablaba con los servidores en la mañana y les comentaba una acción que me pasó el día de ayer, en la cual me costó trabajo amar a una persona. Me costó mucho trabajo. De una situación en la que me dijo hasta lo que no y les decía que así estuvo para que me agarrara a golpes. Estaba grande, estaba como por aquí así. Y dije, me hace falta mi cuñado porque también está bien grandote. Pero se me dejó, la esposa lo agarró. Y yo me fui al carro así y comencé a orar porque me costaba trabajo amarlo. Si yo me hubiera llenado en ese momento y le hubiera dado rienda suelta a mi carne, de lo que se hubiera llenado mi corazón es de amargura. Pero traté de llenarme de la oración, mi hermano. Comencé a orar y puse alabanzas. Puse al Andrés porque tiene mejor voz. Entonces dije, me tranquiliza como David con el arpa Saúl. Entonces, y ya me comencé a llenar y dije, ay Señor. Y comencé a recordar todo lo que Él ha hecho por mí, de cómo me ha amado. Porque yo me quejaba de cómo me habló y dije, ¿y cuántas veces yo le he hablado mal a Dios? ¿O cuántas veces le hablé mal en su tiempo y Él me siguió amando? De modo que aquí estamos. Y gracias a Dios, los pies sobre la tierra nuevamente y a seguir. Pero de lo que nos llenamos es lo que reflejamos y cada circunstancia prueba nuestro corazón. Muchas veces se sienten bien dadivosos y llega alguien que les pide algo que necesitan y ya no lo dan. Y te das cuenta que no. O muchos se sienten muy pacientes. Y llega la circunstancia que te pruebe y no, pues resulta que no eras paciente. O que te faltaba y el amor pues no se diga. Que es la base fundamental de todas las demás virtudes. Te sientes muy amoroso, pero cuando llega alguien que te colma la paciencia, o como un amigo le pasó, llegó alguien que golpeó a su hijo y se puso. Ahí es cuando verdaderamente se prueba de lo que estamos llenos. Y Dios quiere que reflejemos un amor bien cimentado, un amor fundamentado en el amor de Cristo. También este pasaje nos revela cómo es el amor que agrada a Dios y cómo es el amor que es digno de imitar. Dice la palabra, ¿cómo? Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó. Dile al que tienes a un lado, ¿cómo? ¿Cómo? No de comer. No estén pensando en enchiladas y... No, ¿cómo? Esta palabra ¿cómo? Tiene dos implicaciones. La primera es en relación a la forma, es decir, cómo lo hacemos. La forma en la que lo estamos haciendo.
Es el principal tratado de este pasaje, cómo estamos amando. Pero también la segunda implicación es como consecuencia de algo. Como Cristo nos amó, es decir, como la consecuencia de Dios demanda, del amor de Dios demanda de nosotros. De modo que se puede traducir como andad en amor porque Cristo también nos amó. Sed imitador de Dios como hijos amados. Y anda en amor, vive en amor. Que tu estilo de vida sea fundamentado en amor porque Cristo también te amó. Y se entregó en olor grato, en sacrificio, en ofrenda de olor grato. El resultado del amor de Cristo en nosotros debe de ser andar conforme a ese amor. Ese debe de ser el resultado de Cristo en nuestras vidas. Nos revela cómo es el amor que agrada a Dios. Nos instruye en aquello que consiste el verdadero amor. ¿Qué dice después? Se entregó. Aquí viene la parte difícil. Aquí viene la parte complicada. Porque nos instruye que aquello en que consiste el verdadero amor es en la entrega. Una sola palabra, entrega. En ofrenda y sacrificio de olor fragante a Dios. Esta palabra entrega lleva la connotación de hacerlo de una forma voluntaria. Cuando tú te entregas debe de ser voluntariamente para que sea amor. Si no es voluntariamente, si es algo más lo que te está motivando, alguna conveniencia, algún beneficio, alguna circunstancia, algún temor, algo, no es amor. Si tú te entregas a tu esposa para que no se enoje, no la estás amando. O viceversa, si la esposa se entrega al esposo para que no se enoje, no lo está amando, simplemente está actuando por miedo, no por amor. ¿Por qué? Porque la entrega que está relacionada con el amor debe de ser de manera voluntaria. Es decir, porque yo quiero. Así como Cristo Jesús se entregó cuando dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para ponerle, tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Debe de ser de manera voluntaria. Es la acción de rendirse. O de rendir el deseo propio para servir a otro. Cuando tú rindes tus propios deseos para servir a los deseos de otro, entonces lo estás amando. Aún en medio de las circunstancias adversas, si tú renuncias a lo tuyo por servir a otro, tú le estás mostrando un amor inigualable, un amor que no va a encontrar en ningún otro lado. Un amor tan impresionante que solamente puede ser producto de haber recibido el amor de Cristo. Pero demanda esfuerzo, mi hermano. Una entrega, una rendición al deseo propio, a los afanes, a los sueños quizás o a los anhelos de tu propio corazón. A renunciar a la comodidad. Dice que se entregó en ofrenda y sacrificio. Estas dos palabras se unen perfectamente en Cristo, ofrenda y sacrificio. La primera palabra, ofrenda, se refiere precisamente al acto voluntario de dar. Tú lo das voluntariamente, eso es una ofrenda. Tú lo estás dando porque te nació en tu corazón hacerlo. Yo doy voluntariamente lo que propuse en mi corazón. Así lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios. En el texto que leía, de hecho, nuestro hermano Dani hace rato. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por fuerza, ni por obligación, sino con sinceridad de corazón. Y es aquí donde entonces se aplica la bienaventuranza. Dios ama a los que dan voluntariamente. Y no estoy hablando del dinero, estoy hablando de tu vida. A los que se dan voluntariamente como ofrenda de olor grato delante de Dios, entonces eres bienaventurado y eres feliz, porque Dios ama al dador alegre. Porque aunque el contexto del pasaje de Corintios habla específicamente de lo monetario, es un principio que aplicamos a toda la palabra de Dios. El que se da voluntariamente entonces es bienaventurado, porque puede experimentar la plenitud de Dios. Muchos están amargados porque no se dan.
Y muchos piensan que la amargura se produce porque no te dan a ti. Pero la realidad es que la amargura se produce porque tú no das a nadie. Te amargas tanto de siempre tener la razón. Te amargas tanto de siempre querer los beneficios, de siempre querer las decisiones en la casa y no tomar en cuenta a tu esposa. Y poco a poco vas añadiendo amargura y resentimiento a tu corazón. Y no es por la falta de que te den algo, que se sujeten, o por la falta de que no tengas dinero. Es por la falta de que no das. No das tu vida, no das tus fuerzas, no das tu mente, no das tu corazón a Dios. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 1. Versículo 3 al 5, vamos a leer. Él se dio a sí mismo, dice la Escritura, por nuestros pecados. Ahora, déjame decirte que si Cristo no se daba por tu pecado, nadie más podía hacerlo, O sea, si tú esperabas que alguien más diera su vida por ti para salvarte, te ibas a quedar esperando porque nadie más tenía esa capacidad. Solamente Cristo Jesús podría pagar tu maldad y mi maldad. Solamente Él, no había ninguna otra persona en la existencia. Y fue precisamente el amor lo que lo motivó a entregarse, sabiendo que Él era la única esperanza para la humanidad. Él era el único, era la esperanza viva. Y al entenderlo, Él a entender esto, no la piensa dos veces y se entrega. Por ti y por mí. Muchas veces pensamos o sabemos que nosotros podemos ayudar y que no hay nadie alrededor nuestro y no lo hacemos. Sabemos que somos los únicos varones capaces de sanar el corazón de la esposa por la palabra y no lo hacemos. No nos entregamos para sanar su corazón. No nos entregamos para llevarla a Dios. O viceversa, esposa, ¿sabes que eres la única que puede completar a tu marido? Y no lo haces. No te entregas. Cuando Jesucristo, dice la Escritura en Gálatas capítulo 1, versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También se lo dijo Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Él se entregó por ti, para amarte, para demostrarte el gran amor que nos tiene. Ofrenda se refiere a la entrega de la vida en obediencia, lo cual es lo único que es de olor grato delante de Dios. La obediencia. Cuando tú quieres ofrendar algo a Dios, ofréndale obediencia. ¿Hay el dinero? El dinero es obediencia. Por esta causa, cuando ofrendamos dinero, Dios se agrada. Porque no solamente ofrendamos dinero, ofrendamos nuestra vida y ofrendamos nuestra obediencia. A mí un pastor me enseñaba que el no pedir diezmos y ofrendas es no amar a la congregación. Y dices tú, ¿cómo está eso? ¿Por qué? Porque es parte de la obediencia a Cristo, es parte de la vida, de la ofrenda que la iglesia le entrega a Dios. Y cuando nosotros no damos, aún en lo económico, nosotros no obedecemos a Dios. Por eso dice la Escritura que Dios te ama siempre y cuando tú lo hagas alegremente. Y por eso muchas veces se ha instruido, si vas a dar con pesar, mejor no des, te vas a perjudicar a ti mismo. Porque la congregación no la sustenta el hombre, la sustenta Dios. La iglesia la sustenta Dios. Y lo que Dios quiere es lo que el apóstol Pablo lo revelaba a través de su carta a los Filipenses. No es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en su cuenta. Porque Pablo entendía que la ofrenda que el cristiano tiene que darle a Dios en amor es la obediencia.
obedecer a Dios, una entrega voluntaria de la vida, lo cual es de olor grato delante del Padre. Además, dice la Escritura que Jesucristo se entregó en sacrificio. Esta palabra sacrificio es más profundo todavía. Es una palabra más profunda todavía que la palabra ofrenda, quizá. Porque la palabra sacrificio no solamente lleva la idea de obediencia, sino lleva la idea aún de una entrega hasta la muerte. No solamente que seas obediente, sino que seas obediente hasta la muerte. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. El Señor Jesucristo hizo estas dos cosas, se entregó en ofrenda y en sacrificio, se ofreció voluntariamente hasta cumplir totalmente la voluntad del Padre. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ofrenda y sacrificio de olor grato al Padre. Así Cristo se entregó por nosotros. Dice la misma Escritura en Salmos capítulo 51, versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tu vida. Es la manera en la que tú debes de amar. Amarlo con tu vida. Amarlo con un espíritu quebrantado. Un espíritu que reconoce que depende totalmente de Dios. Respiraste, fue por Dios. Caminaste, fue por Dios. Hablaste, fue por Dios. Todo lo que tienes es por Dios. Y es posible solo por el hecho de que Cristo Jesús se entregó por causa nuestra. Es este mismo tipo de amor que Dios nos demanda. Si es que hemos de ser hijos obedientes del Padre, en donde el anhelo más ferviente es el reflejo de la gracia de Dios al imitar sus pisadas. Es lo que necesitamos, imitar sus pisadas, mi hermano. Cuando nosotros amamos a la manera de Cristo, entonces somos de un olor grato a Dios. El Señor se agrada de nosotros y es precisamente este amor lo que envuelve todas las demás facetas de tu vida, tu comportamiento. Lo que envuelve o debe motivar cada uno de tus pensamientos. El amor es la máxima de la palabra de Dios. Toda la Escritura está envuelta del amor de Cristo. Fue el amor de Cristo el causante de nuestra redención. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El entregarse a uno mismo es pues la forma más profunda de amar y es digna de imitar. El que te entregues de manera voluntaria. Quiero leerles una frase de un cristiano del siglo V. Quiero que pongan mucha atención, porque es una definición del amor basada en las Escrituras. Dice, el amor es muy poderoso. El amor es muy poderoso. Es un bien grandioso y completo. El amor aligera toda carga y suaviza los lugares ásperos. Aguanta cualquier cosa difícil como si nada. Y convierte la amargura en algo dulce y aceptable. Nada más dulce que el amor. Nada es más fuerte. Nada es más alto. Nada es más ancho. Nada es más placentero. Nada es más lleno y mejor en el cielo o en la tierra. Pues el amor es nacido de Dios. El amor vuela, corre y brinca de gozo. Es gratis y sin restricción. El amor no conoce límites, pero fervientemente trascendiendo toda atadura, el amor no se siente la carga,
No toma crédito por su esfuerzo e intenta hacer cosas más allá de sus fuerzas. El amor no ve algo como imposible, pues se siente capaz de lograr todas las cosas. Es extraño y efectivo. Mientras que aquellos que no lo tienen desmayan y fracasan, el amor no es inconstante ni sentimental. Tampoco pone su empeño en vanidades. Como flama viva y como antorcha ardiente se mueve hacia arriba y con seguridad sobrepasa cualquier obstáculo. Así es el amor. Prácticamente esto es lo mismo que el apóstol Pablo habló en 1 Corintios capítulo 13. Si yo tuviese todos los dones, todas las lenguas, hablara todos los idiomas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímbalo que retiñe. O si tuviera una fe que traspasase los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Y comienza a dar la descripción del amor. Prácticamente esto fue una paráfrasis de todo lo que el apóstol Pablo ya nos había dicho. Pero es algo impresionante, mi hermano. Para el amor no hay nada imposible, es algo extraño. Muy pocos están dispuestos a entregarse más allá de sus propias fuerzas. En algo tan simple como que llega el varón de trabajar y quiere que le sirvan en lugar de servir, porque se siente cansado. Ignorando y menospreciando toda la labor que la esposa hace en casa, en los quehaceres y con los hijos, si es que los tienen todavía en casa. El amor va mucho más allá de lo que nosotros podamos llegar a entender o pensar. Y solamente lo podemos ver a través de la vida de Cristo. Y es precisamente, mi hermano y mi hermana, el día en que Cristo Jesús pisó esta tierra, que hizo descender la máxima revelación del amor de Dios a los hombres. El día que Cristo Jesús pisó esta tierra. Antes de eso no había amor verdadero. En el Antiguo Testamento se dirigían por mandamientos y por ordenanzas, no por el amor. El pacto de la gracia se fundamenta en el amor. Por eso en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente, porque no había un entendimiento de la máxima de Dios en el amor. Pero el día que Cristo Jesús pisó esta tierra, el día que Cristo Jesús vino a nacer a este mundo, nos dio la capacidad de conocer y entender el amor de Dios. Un amor que es digno de imitar. Fue aquel día en donde fue derramado abundantemente el amor de parte de Dios el Padre, el cual el Hijo venía a manifestarlo con su vida, con su muerte y con su resurrección. La manera de vivir de Cristo Jesús y la forma de morir de Cristo Jesús nos dan la claridad en cómo debe de ser nuestra vida delante de Dios. Principalmente con nuestra pareja, con nuestras esposas, con nuestros hijos, pero también con todo el mundo. Su vida, su muerte y su resurrección nos dan claridad de todas estas cosas. El apóstol Pablo lo entendió. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, abre tu Biblia. Entendió el apóstol Pablo que el amor de Dios trae resultados. ¿Cuántos creen que el amor de Dios trae resultados? Eso lo entendió el apóstol Pablo, mi hermano. De modo que el amor de Dios o el entendimiento del amor de Dios a su vida trajo o produjo las siguientes palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente crucificado. ¿Qué significa juntamente? Que el mismo dolor de Cristo es el mismo dolor mío. El mismo deseo de Cristo es el mismo deseo mío. El mismo amor de Cristo en la cruz es el mismo amor mío. Que el mismo perdón de Cristo en la cruz es el mismo perdón mío. Eso significa estar juntamente crucificado con Cristo. La misma experiencia de Cristo es la que ahora yo puedo apreciar a través de su muerte en la cruz y de su Espíritu Santo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo podemos unir a las palabras que dijo o que se escribieron de él en Hechos capítulo 20, en donde dice: no tengo mi vida por preciosa para mí misma o para mí mismo. Es decir, sí, yo aprecio mi vida. Y cuando me quieren matar, corro, porque aprecio mi vida, pero no porque le tenga miedo a la muerte, o no porque no quiera morir, sino porque sé que Dios me puede usar, porque sé que puedo ser de bendición a la iglesia. Por lo tanto, si yo aprecio mi vida es para cumplir el propósito de Dios. De otra manera no tengo propósito. El apóstol Pablo entendió que el amor traía estos resultados. Él no podía, después de haber sido un asesino, haber permitido que lo mataran. No podía. Sino que el amor fue el que produjo el resultado de su muerte. Por eso también dijo: somos contados como matadero, como borregos llevados al matadero. Mi hermano, el amor trae resultados y muestra el nivel de entendimiento de la vida que llevamos. La vida que tú llegas es el resultado del entendimiento del amor de Cristo que tú tienes. La manera en la que tú celebras Navidad es la manera en la que tú tienes entendimiento del amor de Cristo. Es decir, mi hermano, que en la medida que nos entregamos es en la medida que amamos. Y es en la misma medida en la que nos entregamos que podemos ver resultados en mi vida y en nuestras familias. En la medida que tú te entregas a Dios es en la medida que amas a Dios. En la medida que tú te entregas a tu esposa es en la medida que la amas. Voltea con tu esposa y dile: te amo, mi amor. No hay reunión de matrimonios, pero díselo. Y dile: conste, ya dijiste, ¿eh? Entrégate. Es en la medida que nos entregamos, en la medida que amamos. Escúchame bien. Comienza a amar. Comienza a amar en tu vida y comenzarás a observar cambios en tu vida. ¿Crees que tu vida es monótona? ¿Que tu vida es una rutina? Comienza a amar y vas a ver cómo van a cambiar las cosas. Comienza a amar y vas a poder observar el cambio en tu vida. Entrégate en ofrenda y en sacrificio y vas a comenzar a ver cambios. Entrégate en ofrenda y en sacrificio y vas a ver cambios en tu esposo. Comienza a entregarte en ofrenda y sacrificio y vas a ver cambios en tu esposa. Comienza a amar a tus hijos y vas a ver cambios en tus hijos. Comienza a amar a tus amigos, comienza a amar a tu patrón, comienza a amar a tu prójimo y vas a ver cambios en tu vida, en tu entorno. Y tu vida va a ser diferente cada día, ya no va a ser la misma rutina de siempre. Porque siempre vas a tener motivos para entregarte a otro. Y el amor trae resultados, mi hermano. Es sí o sí. Trae resultados. Es imposible que el amor en tu vida no produzca un cambio. Imposible. Dijera un pastor: dejo de ser cristiano si no sucede. Una persona dijo: una acción bondadosa puede ser más potente y tiene mayor alcance que el más elocuente de los sermones. Deja de predicarle a tu esposa y comienza a amarla. Igual a tus hijos, igual a cualquiera que te rodee. Y vas a ver cambios tremendos, resultados impresionantes en tu vida, en tu familia, en tu casa. Comienza a manifestar un despojo para servir a otros. De la misma manera en la que Cristo se despojó para venir a nacer a este mundo. Y comienza a servir a otros. Comienza a experimentar el resultado de tener una íntima comunión con Dios y de obedecer sus mandamientos, mi hermano. Porque el amor es un mandato que resulta de la experiencia con Cristo.
¿Tienes experiencia con Cristo Jesús? Ay, hermano, soy cristiano. Ah, perdón. Entonces comienza a obedecer y amar. Pero de la manera en la que Cristo nos amó. Y porque Cristo te amó. Dice la Escritura que el amor, mi hermano, es el vínculo perfecto. ¿Qué más vínculo puedes tener con una persona si no es el amor? No hay otra cosa que pueda identificarte con algún otro ser, sino el mismo amor. Y no hay otra cosa que pueda doblegar a otra persona, sino un corazón amoroso. Fue el amor de Dios el que nos vence, el que nos derrota, para poderle servir y para podernos entregar a Él. Finalmente, mi hermano, el amor debe de ser entendido no como un simple sentimiento pasajero y fugaz. Saca de tu cabeza eso. Saca de tu cabeza que según cómo te sientes es como amas. O que según cómo te sientes es como respondes. Porque eso te va a llevar a la mediocridad. Eso nos va a llevar a una vida de amargura, mi hermano. Mejor sujeta tus emociones, sujeta tus pensamientos al amor de Cristo. Y vas a ver cómo se van a producir cambios en tu vida. No debe de ser entendido como un sentimiento pasajero y fugaz, sino como la más profunda de las virtudes reveladas y aprendidas de Dios. Capaz de transformar cualquier corazón cuando se está dispuesto a recibir este amor. El amor, mi hermano, fue derramado abundantemente sobre la vida del cristiano. De aquel que ha podido apreciar la cruz del Calvario y la consumación de tal amor al momento que Jesús entrega su espíritu. Fue su nacimiento aquello que lo comenzó, pero fue su muerte en la cruz, la consumación de la demostración más sublime de amor, derramada a toda la humanidad. El amor no se encuentra en la falta de sufrimiento o en la falta de bonanza, sino que precisamente una de las características más impresionantes del amor es que puede permanecer firme y constante aún en medio del dolor. Porque muchos creen que porque están pasando circunstancias difíciles, el amor de Dios se ha apartado. Y yo se los he dicho en otras ocasiones. Si esto fuera posible, entonces también se hubiera apartado de Cristo Jesús al padecer en la cruz. El amor de Dios jamás se apartó de Jesús. Termino con este pasaje muy conocido, Romanos capítulo 8. Versículo 35. Versículo 35 al 39. Quiero que lo leas, pero que lo leas de una manera en la que lo hagas tuyo el pasaje. Para que entonces al entender esto, entonces también tú puedas aplicarlo con los que te rodean. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. El entendimiento que tú tengas de esto es el entendimiento que tú vas a tener del reflejo que tú debes de dar del amor. El amor se refleja del mismo modo en que se recibe.
Es un principio. Si tú recibes el amor de Cristo o lo has recibido de la manera en la que está escrito y como lo acabamos de leer, tú lo vas a reflejar de la misma manera. ¿Quién me puede separar del amor de mi esposa? ¿Los años? ¿Quién me puede separar del amor de mis hijos? ¿Quién me puede separar del amor de mis amigos? Y mucho menos hablando del amor de Dios. Porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo. De una manera tan inimaginable, que ahora nosotros, conociéndola por medio de su sacrificio, al poner Él la vida por nosotros, también nosotros debemos de poner la vida por los hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a amar a la manera de Cristo? Decía el apóstol Juan, o escribió el apóstol Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amemos de verdad, amemos con entendimiento, amemos de acuerdo a lo que nosotros confesamos que hemos recibido de Dios. Y el principio fundamental está en casa. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y medita en cuán grande amor te ha dado el Padre. Dice la Escritura, cuán grande amor nos ha dado Dios para que seamos llamados sus hijos. Para que seamos llamados hijos de Dios. Esto no es poca cosa. No es poca cosa, mi hermano. El amor de Dios no es poca cosa. El amor de Dios es indescriptible. El amor de Dios, en palabras del apóstol Pablo, es inescrutable. Es insondable. No se puede comprender. Pero lo podemos percibir en la manera en la que su presencia llena nuestro corazón. ¿Cómo podemos estar gozosos cuando no tenemos nada, hablando naturalmente, pero lo tenemos todo en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos estar llenos y amar incondicionalmente sin esperar nada a cambio? Pero requiere esfuerzo, requiere un trabajo, requiere una renuncia. Es la misma renuncia que Dios nos demanda, a la cual nos invita en esta mañana, en esta tarde. Amar como Él nos ha amado, en la misma forma en la que Él nos ha amado. Amar porque Él nos ha amado, como consecuencia de haber tenido una experiencia personal con Cristo. Que tu concepto de amor ya no sea el mismo. Que su concepto de amor no esté basado en dichos humanos. Que tu concepto de amor esté basado en la cruz, en donde culminó la demostración más grande de amor de toda la humanidad, pero que comenzó en aquel pesebre, en donde Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, vino a nacer. Ahí comenzó el gran amor por la humanidad. Que tu amor y mi amor sean un reflejo, mi hermano, de ese entendimiento. Cierra tus ojos y medita. Solo un momento más. Medita en ese amor tan profundo. Un amor que no hay nada en la existencia que pueda separarte de él.
cuando estás dispuesto a recibirlo para que produzca los cambios necesarios en tu vida. Medita en tu corazón, mi hermano. Oh, qué amor, cuánto amor. Dile a él: en el camino a la cruz que hizo el Señor, manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, oh, qué amor. Cuánto amor en el camino a la cruz, manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús en cada paso al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Dile: mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Levanta tus manos, mi hermano, a Dios, porque esos pasos que daba hacia la cruz, el Señor te estaba amando a ti. Cuando Él pensaba en ti, te estaba amando a ti. Estabas amando a mí, dile al Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir, dile: quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Dile: oh, qué amor, oh, qué amor. Cuánto amor. Queremos morir, Señor. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran
estabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Levanta tus manos a Él y dile: estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Me estabas amando a mí, Señor. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú te entregaste por mí. Oh, qué amor. Cuánto amor. Ahora yo quiero vivir para ti, Señor. Porque tu amor no nos constriñe. Porque tu amor nos constriñe pensando esto: que si tú moriste por nosotros, ahora nosotros, estando vivos por ti, por tu sacrificio, también queremos vivir para ti, amándote de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente y de todas nuestras fuerzas, y amando a nuestro prójimo también, de la manera en la que tú nos has amado, entregándonos a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra, todo el reconocimiento. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu inmenso amor. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Aleluya. Es necesario recordar el amor de Dios, amén. Pero que no se apague ese recuerdo. Que salgamos de aquí llenos de ese entendimiento de cómo nos ha amado Dios, y todos los días hasta el próximo domingo antes de la reunión, siempre, ¿verdad? Siempre. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.